Hoy más que nunca, y mejor hoy que mañana, hay que comprometerse más con el campo, con el monte, con el paisaje y con el territorio, si queremos un clima saludable, porque si no es así, estaremos llegando tarde para hacer frente al cambio climático y para apostar por una alimentación de cercanía, saludable y sostenible. Por ello surge el primer Congreso Internacional de Sistemas Agrarios Tradicionales, una visión agroecológica desde el sur del sur, y a la par celebran también las quintas jornadas Intervegas. En ello se han implicado la Universidad de La Laguna, el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias y el Gobierno de Canarias, junto también a otra serie de colectivos y asociaciones. Congreso en el que se abordó el ciclo del agua, las directrices de ordenación del territorio, la sostenibilidad social, económica, agronómica de los sistemas agrarios tradicionales, el potencial de estos sistemas en una nueva mirada al campo, desde la perspectiva de agricultura y familia, fueron algunos de los temas abordados y debatidos por los diferentes expertos y ponentes y por el público en general asistente al Congreso. Si no lo salvamos vamos a fenecer todos. Así que nosotros veremos lo que hacemos. O sea que sí que hay peligro de degradación del territorio y hay peligro del crecimiento tan extraordinario de la población en el mundo. Quiere decirse que si ahora tenemos ya limitaciones para poder comer, pues dentro de unos cuantos años la vamos a tener más todavía. ¿Quién nos puede salvar? El territorio. Por lo tanto, hay que cuidarlo y entenderlo. No hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora, de venga abonos de síntesis cada vez más, venga plantas transgénicas sin ningún sentido. No se trata de eso, se trata de sacar de la agricultura y del suelo que la soporta, de sacar todo lo que puede rendir, que es mucho. Creo que es posible y creo que esta tierra lo merece, porque es un ejemplo. Si yo tuviese poder, hubiese declarado estas islas patrimonio de la humanidad. Canarias tiene 7 reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO. Asistir al Congreso de Intervegas me ha permitido comprender que no solo las reservas de la biosfera surgidas hace 50 años están preocupadas por la gestión del planeta. Creemos que tanto los suelos fértiles, estén donde estén y muchas veces están cerca de las ciudades, como los territorios alejados de las ciudades, que pueden ser las reservas de la biosfera, son testimonios de que la humanidad sabe que hay un problema muy grave en este siglo y por tanto hay que cambiar pautas de desarrollo a ese respecto, y creemos que aquí se aprende mucho respecto a la protección de los suelos agrícolas. Plástico cero, kilómetro cero. Si entendiésemos que comer de lo que se cultiva cerca de nosotros permite que sea entregado sin plástico y que ir al supermercado todo está envasado en plástico, creo que entendemos bastantes cosas. En Lanzarote llevamos 10 años estudiando la problemática de las cosas que están envasadas en plástico. Y con el plástico desconocemos quién lo ha cultivado, de dónde viene el agua, y pueden ser miles de kilómetros. Lo que hay que volver es a comprender que tenemos un pacto sagrado de alimentación con la gente que está cerca de nosotros. Poniendo en valor como cosa fundamental la labor que han hecho y que hacen nuestros agricultores y agricultoras, nuestros campesinos y campesinas, nuestros magos y magas, que han conservado todavía gran parte de la tradición agrícola de las islas, pero que se encuentran, como se ha puesto de manifiesto, no solamente aquí en Canarias, sino también en otros puntos de España, en una situación realmente delicada, sobre todo porque no se valora el producto, ¿no? Se ha puesto como fundamental también un tema importante en torno al cambio climático, que quizás la mayor contribución que se puede hacer para intentar mitigar el cambio climático es darle valor a los suelos, porque los suelos son un captador de CO2 importantísimo, ¿no? Se ha hablado también sobre el tema del valor de nuestros cultivos antiguos, ¿no? Muchos cultivos que se han perdido por muchos motivos, porque ya está afectando el cambio climático a algunos de ellos, por falta de apoyo, porque es normal, se ha pasado, y así ha sido también, por ejemplo, en mi caso, pues nuestros padres no querían que nos dedicáramos al campo, querían que saliéramos de esa esclavitud, porque era en ese momento una esclavitud. Entonces, si no se da valor a todo eso, si no se dignifica y si no se paga adecuadamente, pues no hay futuro posible, ¿no? O sea, la vida no puede existir si esto no sigue. Si no hay producción agraria, si no hay este campo se desarrolla, pues cada vez estaremos condenados a una catástrofe mundial, como ya se está apuntando en muchos sentidos, ¿no? El calentamiento global se produce básicamente porque estamos quemando, utilizando muchos productos de consumo para el transporte, para la energía, que emite una gran cantidad de CO2 a la atmósfera. Y ese CO2
que se va formando impide que la Tierra se enfríe. Digamos que estamos creando como una película alrededor de la Tierra que impide que se escape el calor, lo acumulamos todo. ¿Quién produce ese CO2 de una manera tan fuerte? Pues evidentemente toda la actividad industrial, el transporte, pero casi el 50% lo produce el sector agroalimentario. Por ejemplo, la gente no sabe que para producir 1 tonelada de nitratos para fertilizar la tierra hay que quemar para 1 tonelada 4 toneladas de petróleo. La agricultura intensiva, las cadenas de frío, el transporte de los productos que recorren miles de kilómetros, todo eso se hace a base de energía y todo eso se hace emitiendo CO2 a la atmósfera. ¿Qué sistemas agrarios son los que menos emiten? Los sistemas tradicionales. ¿Qué sistemas agrarios son los que además captan ese carbono? Los sistemas tradicionales. Uno de los grandes problemas que tenían los suelos agrarios con mayor potencial de fertilidad era las agresiones y las pérdidas que estábamos sufriendo como consecuencia de la expansión de la ciudad, suelos urbanizables, suelos edificados por viviendas en el suelo agrario cultivable, infraestructuras, depuradoras, depósitos de chatarra, cualquier cosa que la ciudad necesitara y que no entraba en la ciudad, iban a los suelos agrarios cultivables, que han sido el fundamento del desarrollo de las comunidades históricamente, porque las ciudades están donde están porque hay un suelo cultivable del cual se obtenía alimento que daba soporte a esa comunidad. Y nosotros entendemos que el suelo fértil es un patrimonio como lo puede ser una marisma, como lo puede ser un bosque o como lo puede ser un castillo o una muralla, porque es un bien que pertenece a la tierra, al conjunto, y no puede ser alterado ni consumido por una generación, porque igual que llegó a nosotros después de siglos de manejo y de reproducción y de conservación por parte de nuestros antecesores, de nuestros ancestros, nosotros no lo podemos echar a perder porque no sabemos si vamos a tener que volver a cultivarlo como forma de sostenimiento y supervivencia de las siguientes generaciones. Intervegas es una organización que ha surgido para defender y salvar lo que nos salva, como nos decía hoy el maestro Araujo, ¿no? Entonces, Intervegas luego nació ante una emergencia que era la destrucción de los suelos potencialmente fértiles y de interés agrario. Hemos visto durante 50 años, 5 décadas, cómo hemos perdido en algunos territorios el 50, el 60, el 70% de los suelos. Intervegas nace para alzar la voz, aunar fuerzas, sumar esfuerzos y pedir la protección de esos suelos porque son nuestro legado para nuestra generación y para las futuras generaciones. Nosotros decimos que la sabiduría está en el territorio y los despachos deben servir para legislar con esa sabiduría. Desgraciadamente el sector primario ha dejado de ser lo primero, fue el primer sector porque es el de la alimentación, estamos perdiendo capacidad de soberanía alimentaria. Entonces, mirar al territorio, volver a mirarlo en este congreso internacional y en este encuentro estatal de Intervegas, que este año es en Canarias, nos ha permitido volver a poner el foco en lo que nos debe preocupar. La alarma es grande, la emergencia, ya nos lo han dicho, climática, estamos perdiendo suelos, el problema del agua. Pues este congreso viene a poner de forma transversal esa mirada hacia lo que nunca la habíamos debido perder en España, porque España es un territorio que debe ser agrario, eminentemente agrario, y esta ley es eminentemente y manifiestamente necesaria ya. Bueno, es que es absolutamente fundamental en un lugar como una isla, que ya tiene una serie de condicionamientos ecológicos de primera categoría, es absolutamente fundamental el incrementar al grado máximo posible lo que fueron las islas antes de este disparate de civilización, la autosuficiencia. Y la autosuficiencia alimentaria con una prioridad también muy destacada. No es nada fácil, es una tarea difícil, ardua, tremenda, pero pensemos que esa dependencia, ese extraordinario hándicap para
autosuficiencia que tiene un conjunto de islas es lo que hay que vencer. El que hubiera mucha más agricultura ecológica y ganadería extensiva en las islas, es decir, que el isleño pudiera comer de lo que su propio territorio da, es también un gesto fundamental de cordura, de sabiduría y de buen uso del territorio, y estaría ayudando a que no siga adelante la tragedia climática. Hay demasiada muerte ya circulando por este planeta, pero yo estoy convencido de que estamos a tiempo, de que la vida es una fuerza muy poderosa. Es más, cuando la vida se entiende bien, hasta es capaz de usar la muerte para que haya más vida. Esto es lo que hace el bosque, lo que hace la huerta ecológica, ¿no? Es aprovechar lo que acaba de morir para que haya más vida en el futuro. Yo prefiero apostar, y en ello he empeñado toda mi vida, en que de esta contienda absurda como ella sola salga vencedora la vida. En efecto, todas esas prácticas de un ciclo corto de comercialización, de una agricultura con un uso muy restringido de los medios de producción, como pueden ser fertilizantes, fitosanitarios, etcétera, etcétera, con una calidad diferenciada, con prácticas tradicionales, pues inciden en la economía circular, inciden en una agricultura sostenible, que es, como digo, el objetivo fundamental de la nueva PAC, y como también he mencionado, uno de los objetivos prioritarios de la Agenda 2030. Desde luego la política agraria comunitaria está incardinada totalmente en la Agenda 2030 y por tanto esta agricultura va a ser decisiva tanto en la PAC como en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Son una pieza clave. Los sistemas agrícolas tradicionales tienen que trabajar tanto en materia de mitigación como en materia de adaptación. En materia de mitigación porque buena parte de la reducción de los gases de efecto invernadero los sistemas agrarios tradicionales pueden ayudar, ya que incrementamos el consumo de kilómetro cero, por lo tanto disminuimos la necesidad de importar productos, pero sobre todo también porque aumenta la capacidad de absorción, es decir, la capacidad de fijación de gases de efecto invernadero, donde la agricultura tradicional es altamente demandante de CO2. Por lo tanto, son una pieza clave todo el sector agrícola, pero sobre todo el sector agrícola tradicional, van a ser muy importantes en el plan de acción del cambio climático del Gobierno de Canarias. Sí, yo creo que tenemos que volver al pasado para poder tener un futuro, ¿no? Tenemos que volver a mirar a esa agricultura tradicional que tiene que ser base de ese cambio de modelo económico. Tenemos que ser conscientes de la emergencia que tenemos climática y tomar medidas y desde el gobierno hacer políticas de cambio de modelo. Este congreso sobre los sistemas agrarios tradicionales y su potencialidad de futuro frente al cambio climático y a una alimentación saludable y sostenible con productos de cercanía pone en manifiesto que un país se recupera con el campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo.